El vacío no era silencio, era espera. Entre los escombros de órbitas muertas y los cascarones de naves que alguna vez llevaron risas y canciones, una luz tenue parpadeaba como si recordara la forma humana de mantener la esperanza. La cámara del cosmos pasaba por rostros de metal, por banderas carbonizadas que aún ondeaban en holofragmentos. Por astillas de madera preservadas en cámaras privadas donde un niño había escondido un pequeño juguete que ya nadie recordaba cómo hacer. Todo parecía consumido, todo parecía terminado. Pero la mano que había tejido ciudades y aprendido a doblar la luz en ventanas no había desaparecido del todo, se había hecho pequeña, oculta, aferrada a un dios diminuto llamado promesa. Las sondas alienígenas, con sus ojos como lentes de obsidiana, habían pasado años marcando coordenadas donde ya no había resistencia. Para ellas, el mapa de la humanidad era un signo muerto, un sistema de coordenadas sin latido. Celebraron su juicio con códigos fríos, con algoritmos que no sabían contener nostalgia. Los informes que volvían al Alto Consejo describían un mundo erosionado por guerras, por plagas, por el suicidio lento de su tecnología. Los alienígenas, una raza de exégesis bioluminiscente, de exoesqueletos elegantes, concluyeron que aquello era el final. Y en su conclusión se gracieron de la ausencia, la humanidad no sería nunca más una variable a temer en las ecuaciones del dominio. Pero en la penumbra orbital alguien encendió una bengala. Tal vez fue un algoritmo olvidado que interpretó la paleta de una transmisión humana como una instrucción. Tal vez fue un corazón que aprendió a latir fuera de forma. El arca que yacía enterrada entre rocas y satélites empezó a respirar con una mecánica ruinosa. Un timbre oxidado vibró en un puente que no creían que aún pudiera hablar. Y entre los supervivientes hay uno que no olvida cómo ver el horizonte, la comandante. Su nombre se había vuelto mito entre los que quedaron, su rostro un emblema impreso en los escudos reconstruidos. No era una figura de gloria, era una mujer con cicatrices en la cara y el gesto de quien ha contado funerales por la noche. A su lado, una tripulación hecha de residuo humano, niños que aprendieron a empuñar herramientas en vez de juguetes, ancianas que memorizaron mapas antiguos, técnicos que hacen funcionar motores con pegamento y fe. Puso las manos sobre los controles y exhaló. La primera cosa que la comandante hizo fue escuchar. Escuchar no era solo oír, era recuperar archivos perdidos, traducir viejas canciones, reconstruir el timbre de una risa que hubiera podido servir como antídoto. Cada notificación, cada ruido metálico era un latido que volvía al pecho de la nave. Ella abrió viejas transmisiones y dejó que las voces rotas le enseñaran cómo volver a soñar en voz alta. En el primer gesto de esperanza, un escuadrón alienígena curioso que rondaba a distancia cambió de rumbo para observar. Sus bioluminiscencias se atenuaron, su lógica no comprendía el gesto humano de reconstrucción. Para ellos, reparar era una objeción menor. Los humanos eran curiosos hasta el fanatismo, y el fanatismo no era peligroso cuando nacía de pérdidas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La comandante envió emisarios improvisados, drones hechos de restos, pequeños satélites reprogramados, señales que imitaban los códigos de socorro humanos pero con una urgencia distinta. No pedían misericordia, pedían reconocimiento. Era como si le espetaran al universo. Aquí estamos. Los alienígenas registraron esas señales como anécdotas, como ruidos de fondo. Un consejo consultó los manuales de enfrentamiento y burló la posibilidad con estadísticas. La humanidad no tenía la fuerza ni los recursos para causar un desequilibrio espacial real. De manera civilizada, decidieron que sería más sencillo recolectar los recursos restantes y anotar las coordenadas para futuros archivos. La arrogancia fue un manto azul que cubrió la decisión. En la primera noche en que la comandante reparó una antigua llama de comunicaciones, una antena que en su tiempo había servido para colmar las plazas con noticias, amores y funerales, emitieron una pieza. No era un llamado a las armas, era una lista de nombres. Uno por uno, nombres de quienes ya no estaban. Los alienígenas escucharon por primera vez el eco humano de la memoria. Para ellos, el acto de nombrar era inesperado,
en su cultura las pérdidas se registraban en datos clínicos sin ceremonias que las elevaran a mito. Aquella lista de nombres creó un patrón que no pudieron simplificar, cada nombre era una instrucción de reconstrucción. Los sensores alienígenas captaron otro detalle que no figuraba en sus cálculos: la tenacidad humana no se medía solo en naves y armas, se medía en la capacidad para convertir el recuerdo en combustible. Donde otros especies calculaban energía, los humanos calculaban promesas. Una transmisión de menor potencia, oculta entre registros, contenía un fragmento de piano. Un compás oxidado tocó una melodía que había acompañado a la comandante cuando aún era una niña. Esa melodía se filtró entre los metales y despertó algo parecido a vergüenza en una de las naves observadoras. No sabían que un sonido pudiera volverse arma. El universo contuvo el aliento. Y así, la primera chispa fue mal interpretada. Los registros alienígenas la catalogaron como un fenómeno de persistencia cultural y la archivaron. Los comandantes del Alto Consejo murmuraron, confiados, que la humanidad era prenombre de derrota. Fue una falsa calma, triangular y rápida. Nadie había calculado que la lista de nombres podría convocar aliados olvidados, ni que las pequeñas radios reconstruidas podrían unir a artesanos dispersos en torno a una promesa. El arca, con su piel quemada, salió de la sombra. No como una flota grandiosa, sino como un pequeño cortejo de máquinas con motores remendados que se reían de los planos de ingeniería establecidos. Las luces de los motores eran intermitentes como velas en una tumba, pero tenían de sobra el músculo de la astucia. La comandante miró las estrellas y dejó que la cólera por sus pérdidas se volviera precisión. Planeó con lo que tenía: mapas de marea orbital, rutas de asteroides, restos de satélites que podrían convertirse en trampas. La venganza no era la palabra exacta, era justicia manufacturada. Pero en los corredores alienígenas, donde nadie había esperado duelo, la palabra que aprendieron a temer fue otra: alianza. Entre las sombras, humanos reconstruyeron el código viejo de la cooperación, reclamando de la máquina una ética que otras naciones habían olvidado. Los humanos no rezan. Actúan. La luz cambió. No fue fulgor de armas, fue brillo de decisión. En estaciones ocultas, en cavernas bajo mares que aún lloraban por la sal de la tierra, en arcenes de roca donde la gente había enseñado a los hijos a leer mapas cósmicos en carbón y humo, se organizó una cadena de manos. Reconstruir no era una actividad técnica, era una ceremonia. Se limpiaron nombres en placas corroídas, se afilaron herramientas viejas y se agregaron nuevas piezas con furia paciente. El plan de la comandante no era simple. No buscaba restaurar un imperio perdido, sino forjar un argumento irrefutable sobre por qué nadie debía subestimar a los humanos. La sorpresa no duró. Los alienígenas detectaron estructuras ocultas, armaturas que parecían basura orbital pero que al cablearse se revelaban como trampas inteligentes, enjambres de drones que actuaban como enjambres de abejas urbanas, capaces de desarmar un motor o de convertir un techo en una bandera. Los humanos habían convertido su precariedad en camuflaje. El arca y sus aliados se organizaron en células que se multiplicaban con la eficiencia de una colonia bajo un asedio. Planos antiguos se desempolvaron, tácticas de guerra asimétrica, artes de sabotaje, códigos de misiva que las generaciones anteriores habían usado para comunicarse cuando las redes fueron cortadas. La comandante habló a través de memorias, señales y reliquias, su voz era la de alguien que pedía a la vez paciencia y coraje. Reaprendieron a hacer barcos con piezas que no estaban pensadas para volar, a convertir una fragata mercante en un espectro capaz de escabullirse entre patrullas. Allí, en la parte más íntima del plan, la comandante introdujo una verdad que nadie esperaba: los humanos no peleaban por mapas, sino por historias. La recuperación de archivos culturales se volvió estrategia. Proyectores remendados reproducían películas antiguas sobre fachadas de ciudades flotantes, las canciones que habían sobrevivido se convirtieron en señales codificadas para maniobras. Los alienígenas, con su fría lógica, calcularon la eficiencia de cada movimiento y se sorprendieron al ver que la eficiencia humana se mezclaba con rituales sentimentales.
No podían entender cómo una canción pudiera programar una escaramuza. Para ellos la guerra era un intercambio de datos, para los humanos la guerra era una poesía ejecutada por manos heridas. Una expedición alienígena de reconocimiento fue enviada en masa al sistema. No llevaron fuerza destructiva, llevaron arqueólogos militares, científicos con sondas y cámaras, delegados que querían estudiar cómo una especie entera podía persistir en la forma en que los humanos persistían. Con memoria y con lealtad. Ellos bajaron en lo que consideraban el corazón de la decadencia humana, ciudades enterradas, muelles inundados, plazas reducidas a ceniza. Encontraron, sin embargo, señales de cuidado, jardines improvisados, bibliotecas donde las páginas se pegaban entre sí para conservarlas, talleres donde las manos enseñaban a jóvenes a pulir metales como si fueran reliquias. Los alienígenas observaron, confundidos y por primera vez sin el desprecio previo, la figura de la comandante dirigiendo algún tipo de escuela de reparación. Las imágenes que tomaron se volvieron líneas de un informe que trató de contener algo que no cabía en una tabla: afecto. Un alienígena, en una de las acostumbradas noches de estudio, vio una proyección antigua donde una madre humana entonaba un himno bajo lluvia radiactiva. No entendió las palabras, pero sí el ritmo, el cuidado al envolver un niño que no se veía. Ese acto repitió en su mente los conceptos de vínculo y obligación. Muchas razas tejían alianzas por conveniencia, los humanos las tejían por promesa. Y la promesa, en ese cosmos pragmático, era una propiedad emergente que modificaba la probabilidad. El miedo aprendió a medir la distancia con la furia humana. La comandante entendió que la primera lección debía ser visual y simbólica, no podían reclamar la galaxia con armas que otros no verían venir. Debían mostrar que la humanidad era un precio que no se pagaba con simples juegos de poder. Reunió a los suyos en un puerto orbital que llamaban el Recuerdo. Allí, bajo el techo de una estación que sostenía mosaicos de planetas perdidos, desplegaron lo que parecían estandartes. No eran banderas de conquista, sino colchas hechas con parches de telas y metales. Con nombres cosidos y frases en idiomas olvidados. Fue un acto ceremonial que los alienígenas observaron con un desconcierto que se parecía a la atención. Durante la noche de la demostración, proyectores antiguos iluminaron el espacio con historias de rescate, de sacrificio, de ciudadanos que entregaron sus vuelos para salvar otros. La comandante dejó que los alienígenas vieran el rostro humano de la resistencia, no héroes solitarios, sino comunidades enteras que habían transformado el dolor en promesa. Porque para los humanos, el verdadero arma era la fidelidad que ofrecían a sus propios muertos. Los alienígenas escucharon nombres otra vez, y cada nombre se comparó con un valor: la lealtad costaba más que cualquier metal. Una red de aliados insospechados comenzó a formarse. No eran solo humanos, eran también especies marginadas por el imperio, colonias olvidadas que encontraban en la humanidad una forma de compañerismo que otras alianzas no ofrecían. La comandante los recibió con algo que los alienígenas nunca habían visto: gratitud sin condiciones. Allí, en la preparación de lo que vendría, la humanidad fabricó su argumento definitivo: no se trataba solo de derrotar al opresor, sino de crear razones por las cuales ya no convenía subestimar a quienes habían sobrevivido al olvido. El silencio sostuvo su propio peso. Human Pain y Memory and Short número 1, en offset_diagonal before rising action. En un cuarto sellado de la estación El Recuerdo, la comandante abrió una caja cerrada con cinta pegada que olía a sal y tiempo. Dentro había una pequeña ficha con el dibujo de una niña sosteniendo un cometa. La comandante cerró los ojos y apoyó la ficha en su pecho. El sonido de un latido se volvió imaginario, y por un instante todos los ruidos mecánicos se apagaron. Fue un recuerdo breve: la risa de su hermana menor en la playa antes de las primeras evacuaciones, un piano viejo que nadie logró llevarse, la cola de un perro que se perdió en un apagón. Aquellas imágenes fueron un mapa de por qué peleaban, no por poder, sino por nombres. Fue un dolor tan simple que templó la decisión: la justicia debía tener rostro humano. Esa memoria prendió la mecha que los convertiría en tormenta. El universo contuvo el aliento.
La primera ofensiva preocupó al Alto Consejo. No porque fuese una demostración de fuerza descomunal, sino por su impredecible naturaleza. Los humanos comenzaron con algo que los alienígenas no pudieron calcular: reparación ofensiva. Convertían estaciones en espejismos, disfrazaban naves de reliquias y las dejaban en rutas de patrulla como si fuesen escombros. Cuando una búsqueda alienígena reclamaba el premio, la supuesta ruina explotaba en maniobras que inutilizaban sensores y desarticulaban cadenas de suministro. Las células humanas se movían como lluvia inesperada, silenciosa, milimétrica, irresistible. Las pérdidas fueron reales y costaron caro. Un convoy que la humanidad había protegido con una red de escapes improvisados fue asesinado en una emboscada, y con él se fue un jardín de nombres, técnicos, madres, poetas que habían guardado las últimas semillas. La comandante no celebró, lloró con un ritual que no se transmitía. Ese duelo se volvió combustible. Para los alienígenas, aquella capacidad humana de transformar pena en planificación fue una curva cognitiva que no supieron seguir a tiempo. Cada sacrificio humano remecía el tejido moral de la tripulación. ¿Es razonable perder tanto por promesas? La respuesta humana siempre volvía a la misma raíz: para preservar la memoria había que pagar algo con la propia carne. El combate tomó nuevas formas. Los humanos atacaron con lo que tenían más abundante: imaginación. Reprogramaron satélites para proyectar imágenes de personas que los alienígenas reconocían como mártires en sus datos. Una distorsión psicológica que hacía que ciertas unidades alienígenas vacilaran ante la idea de atacar civiles. Manipularon comercio, reescribieron rutas, fingieron rescates y los convirtieron en trampas. Las maniobras no buscaban destruir al enemigo desde el principio, buscaban que el enemigo dejara de ver a la humanidad como un objeto y comenzara a verla como un sujeto con motivos. Esa empatía forzada, no siempre efectiva, pero sí desestabilizadora, abrió fisuras en la moral alienígena. La comandante lideró incursiones donde la ciencia y la poesía se besaban en conspiración. Explosiones calculadas liberaban nubes de partículas que alteraban los sensores alienígenas produciendo imágenes de memorias: una mujer meciendo a su hijo, un anciano tocando un violín. Estos recuerdos insertados no eran milagros, eran códigos colocados con precisión para que su enemigo tropezara con la idea humana de la pérdida. Algunos alienígenas reaccionaron con repulsión. Otros quedaron extrañamente conmovidos. Entre los observadores de la flota, un grupo pequeño empezó a cuestionar la lógica del Alto Consejo: si la humanidad se negaba a ser un archivo de residuos, ¿qué derecho tenían los expandidores a dictar su destino? En una misión audaz, la comandante organizó lo que en la jerga de sus tripulaciones se llamó la Noche del Recuerdo. Una operación para recuperar un núcleo de datos que contenía la lista de nombres masiva que alguna vez fue la historia pública de la Tierra. Ese núcleo estaba sellado dentro de una estación de comunicaciones que orbitaba la ciudad sumergida que alguna vez fue capital. Sabían que sería difícil. Sabían que perderían vidas. Pero tenían algo intangible: la certeza de que recuperar aquellos nombres sería devolver dignidad a un continente entero de familias. La operación fue una cadena de sacrificios. Los equipos de abordaje se deslizaron en corredores de agua y metal, encontrando trampas sonoras y campos que buscaban borrar memoria. Hubo una explosión que arrancó el techo de una cúpula y dejó al cielo visible por segundos. En la brevedad de la luz, una niña de 17 años empuñó una consola y transmitió el himno que la comandante había enseñado. Sus manos temblaron. Una pieza le cortó la respiración a otro miembro del equipo. Murieron muchos que la historia no nombraría, pero su acción permitió que el núcleo saliera a la luz y que la lista de nombres tuviera de nuevo un hogar. La comandante recogió el núcleo con un temblor que no escondió. Esa noche el planeta recuperó una parte de su memoria por el precio de cuerpos que ya no clamaban. Fue una victoria henchida de heridas. Los humanos no rezan.
Actúan. En el silencio posterior a la noche del recuerdo, la comandante encontró un corredor donde las paredes estaban pintadas con dedos infantiles. Había dibujos de casas, de estrellas y de manos que se tomaban. Sobre una mesa flotante, un casco abierto contenía una carta champiñón, la letra de un joven soldado que hablaba de su amor por la lluvia y de su madre que le decía que volviera. La comandante pasó la yema de sus dedos sobre la tinta que se borró con el tiempo. Esa carta le recordó a su hermana pequeña, a la playa, al piano oxidado que ya nadie tocaba. Fue una ráfaga de dolor que le enseñó la medida de la pérdida, cada nombre recuperado pesaba en la memoria como un cuerpo. Allí supo que la victoria tendría saldo emocional. La memoria ardía más fuerte que el acero. La respuesta alienígena fue impredecible y escaló en violencia. Delegaciones militares ordenaron bloqueo de rutas, intentos de asfixiar las fuentes de recursos humanos que la comandante aún podía tocar. Hubo emboscadas en rutas de suministros, combates en estrechos orbitales donde los remiendos humanos se enfrentaron con naves de guerra pulcras. La pelea dejó espacios oscuros donde la empatía sembrada por la táctica humana tuvo que competir con la lógica de supervivencia más fría. Pero la idea humana de fidelidad también ganó aliados inusitados, mercantes exiliados, inteligencias artificiales que recordaban contratos apátridas, especies menores que vieron en la humanidad la posibilidad de un pacto donde se les prometía respeto. En los pasillos del Alto Consejo hubo voces que pidieron contención. Pero la retórica humana había calado. Un subcomandante alienígena, con bioluminiscencias que titilaban como si su sistema nervioso dudara, envió emisarios para comprender mejor las razones humanas. Lo que encontró fue una red de historias. La humanidad no solo tenía estrategias, sino motivos. La pregunta que se hacía el subcomandante no era sobre si podían destruir a los humanos, sino si debían, qué costo político tendría borrar una memoria entera. Fue una pregunta que desgarró la línea entre conveniencia y ética en el seno del Consejo. El universo contuvo el aliento. La guerra alcanzó su hora decisiva cuando el Alto Consejo desplegó su arma, una estructura orbital diseñada para anular comunicaciones y colapsar redes planetarias. Un dispositivo que volvía a la soledad una civilización, que convertía la voz en estática, que borraba nombres con la eficiencia de un cuchillo. Era la forma más fría de hegemonía, no destruir, sino silenciar. La noticia de su activación fue recibida por la humanidad como un ultimátum. La comandante reunió a sus equipos y habló cómo se negocia con quien está por perder una casa, con rabia contenida y con generosidad calculada. La única opción era abrazar la pérdida y convertirla en arma de reverso. Planearon un plan que sería recordado por su improbabilidad técnica y por la manera en que la lealtad humana funcionó como cemento. Necesitaban acceso físico al corazón de la estructura, algo que ni la fuerza bruta ni los saqueos de larga distancia podían lograr. La solución fue un dispositivo improvisado, un armature humano, un artefacto que podía introducirse en la red orbital y revertir la polaridad del anular. No era un arma, era un contrato con la física. Requería proximidad, sincronía y un sacrificio claro. Era un plan donde las posibilidades de supervivencia eran bajas, pero donde la historia recuperaría un hilo. Los equipos elegidos fueron voluntarios. No había heroísmos publicitarios, había pactos. Cada voluntario dejó una cinta o una transmisión para que otros escucharan después. La comandante caminó por la sala de preparación y tocó hombros, tomó manos y recordó nombres. Sus ojos no buscaron gloria, buscaron el rostro de quienes dejarían un legado. En la nave nodriza que dirigía la operación, las luces parpadeaban con un ritmo que imitaba la respiración humana. Los técnicos instalaron el armature como se coloca una palabra en una oración que dará sentido a la siguiente línea. El tiempo se redujo a instantes rodados. Al acercarse al núcleo alienígena, la flotilla humana enfrentó una barrera de fuego energético y de drones que se abalanzaron como enjambres que habían memorizado el sonido humano y lo corrupto de sus patrones. Los combates fueron brutales y cercanos. En el centro del enfrentamiento,
un puente brillante implosionó cuando un crucero alienígena intentó impedir el paso. Allí, entre humos y chispas, soldados humanos protegieron con sus cuerpos la entrada al núcleo para que el Armature pudiera anclarse. La detonación no fue la de un arma tradicional, fue una danza de polaridades que hicieron colapsar un anillo de silencio. El Armature, activado, comenzó a absorber el efecto del anular y a devolverlo comprimido hacia el origen. Fue un proceso que parecía romper la geometría del espacio, líneas de energía que se invirtieron, antenas que comenzaron a emitir memorias en vez de silencio. En los paneles, las proyecciones mostraban imágenes que no eran de técnica sino de historia, rostros humanos, nombres, canciones. Aquello no solo apagó el arma, la convirtió en altar de testimonio. El Alto Consejo observó impotente cómo su herramienta de dominación se volvía un monumento. En el momento de máximo peligro, el Armature exigió el precio que la comandante y sus voluntarios ya sabían. Las uniones energéticas, la sobrecarga de códigos humanos que necesitaban insertarse allí, quemaron matrices y destruyeron naves envolventes. La operación fue un martirio, vieron a compañeros disolverse en luz como si fueran correos antiguos que se borraban para permitir la comunicación de los que quedaban. En la tensión suprema, cuando la energía parecía que los devoraría, la comandante insertó el último recuerdo, la lista de nombres, reproducida en la frecuencia del Armature. Las voces que habían sido nombres se volvieron pulso. Y ese pulso cambió la matemática de la guerra. Even in ashes, humans burn brighter. El brillo fue cegador. Las radios humanas en millares de estaciones encendidas comenzaron a emitir nombres, canciones y votos. El efecto fue sincronizado, no por una sola señal sino por la multitud. Donde había silencio forzado, ahora había voces que multiplicaban la densidad del recuerdo. El anular, diseñado para borrar, encontró su antídoto en la repetición infinita del pasado. La estructura que había prometido soledad imperial se pulverizó bajo el peso de la memoria colectiva. Fue un final que no rompió solo metales, quebró un paradigma. Los alienígenas vieron, por primera vez, el rostro humano de la venganza, no era rabia descontrolada, sino la furia de quienes no permitían que se les arrebataran los nombres de sus muertos. La comandante, con las manos cubiertas de hollín y lágrimas que no se veían por la luz de la consola, vio la luz de la detonación y supo que había pagado el precio. Los voluntarios que insertaron el código se convirtieron en constelaciones para los que quedaban, puntos que guiaban rutas, señales que decían aquí hay memoria. En el umbral del estallido, la comandante recordó la playa, la arena fría, la canción que su hermana tarareaba, el metal oxidado del piano antiguo que sostenía una melodía rota. Pensó en el joven que dejó la carta y en los que habían perdido su risa bajo una lluvia de escombros. La memoria la golpeó con la simple verdad de todos los sacrificios, habían dado su carne para que otros pudieran nombrar. Fue un dolor que no buscó consuelo, sino juramento. Ella cerró los ojos y prometió que esas vidas tendrían un lugar en la historia. Esa promesa fue la última pieza que encajó en el Armature y que permitió la inversión final. El universo contuvo el aliento. Después del estallido vino la luz. No la luz cegadora de una victoria sin precio, sino un amanecer que olía a hierro y a tierra mojada. Los fragmentos de la estructura orbital se hicieron lluvia de chispas que cayeron como meteoritos sobre las naves supervivientes. En las pantallas de la flota, las señales volvieron con nombres y coordenadas que antes habían sido silenciadas. Los humanos se miraron con un cansancio que sabía a consuelo, habían perdido a muchos, pero habían impuesto una verdad. La galaxia, ese gran tribunal de frías decisiones, comprendió por fin la ecuación humana, cuando le arrebatan la voz, convierte la memoria en arma mayor. Las especies que antes habían servido al Alto Consejo comenzaron a replantear alianzas. Los mercantes exiliados regresaron a rutas que ahora traían mercancías para reconstrucción. Inteligencias artificiales con contratos atrás de códigos antiguos decidieron que no era tiempo de pueblo sin memoria. Incluso algunos sectores del propio Alto Consejo deseaban ahora la negociación,
la idea de obliterar un pasado no era moralmente trivial cuando ese pasado regresaba con fuerza. Las bioluminiscencias de los observadores alienígenas titilaron con la novedad de la duda. La comandante regresó a la estación El Recuerdo y caminó entre los que quedaban. Allí, bajo una cúpula reparada, se hizo una ceremonia que no buscó celebrar la muerte sino honrarla. Se desplegaron las colchas remendadas, las listas de nombres se imprimieron en placas nuevas, y las historias que habían salido de las bocas diesen paso a un libro común. No hubo discursos inflamados, hubo manos que se tocaron, miradas que cruzaron la distancia del dolor. Los niños que sobrevivieron aprendieron a decir los nombres en voz alta. La memoria dejó de ser un arma y se volvió la razón de un nuevo pacto social. Los alienígenas asistieron, algunos desde la distancia, otros en la sala, con una mezcla difícil de traducir, respeto o quizá receta para sobrevivir. Uno de los representantes del Alto Consejo, con surcos en su exoesqueleto que parecían arrugas, se acercó a la comandante. No pronunció palabras que ellos conocieran, extendió una pieza de metal como señal de acuerdo. Fue un gesto simple, una pieza que los humanos integrarían en un monumento. La comandante la tomó sin teatralidad y la colocó en las manos de un niño que la observaba con reverencia. La infancia nunca ha sido neutral, en su cara se leía la promesa de una galaxia menos solitaria. El mundo comenzó a reparar sus costuras. Las rutas de suministro volvieron, las voces silenciadas se reencendieron. Las voces humanas se convirtieron en un tejido de cooperaciones nuevas. No se trataba de un imperio que se imponía, sino de una red que ofrecía reciprocidad. La lección que la humanidad dio no fue de conquista, sino de lealtad. Demostraron que la mejor alianza que puede imponer una especie es la de ser fiel a su propia memoria. La comandante, por su parte, se permitió un acto pequeño, reparar el piano oxidado. No lo restauró para que sonara igual que antes, lo restauró para que una nota nueva pudiera nacer sobre las cuerdas viejas. Cuando tocó la primera tecla, una nota simple, sintió que todo lo que hicieron tenía su sentido, no habían peleado por la gloria, sino para que una nota pudiera tocar el aire sin que nadie la silenciara. Los humanos no rezan. Actúan. La galaxia aprendió algo que no figuraba en sus manuales, que la fidelidad tiene peso estratégico, que los nombres son munición que no se consume. Que la amistad fiel puede ser más decidida que la alianza escrita por conveniencia. Los alienígenas, antaño observadores distantes, compartieron espacios de reconstrucción, ofrecieron tecnología para paliar heridas y participaron en la edificación de memoriales. Algunas razas adoptaron las prácticas humanas de nombrar a los caídos por sorpresa, encontrando en ello una nueva forma de humanidad. En los meses que siguieron, la humanidad no buscó imponer gobiernos, buscó negociar la reconstrucción y mantener el pacto de memoria vivo. Las estaciones recreadas se convirtieron en centros de intercambio donde artistas, técnicos y jóvenes inventores trabajaban. Surgieron nuevas canciones que hablaban del mar que vuelven a ver, de las ciudades reparadas y de la lealtad que no se vende. Las antiguas cicatrices quedaron visibles, no como deshonras, sino como mapas de lo que habían sobrevivido. La comandante recorrió esos lugares con la calma de quien sabe que la paz se cuida con actos cotidianos, semillas, educación, relatos compartidos. En el final, cuando el cielo ya no olía solo a metal, la comandante subió a una colina reconstruida y observó el cielo. Un alienígena, uno de aquellos que antes había observado desde la distancia, se acercó y se quedó a su lado en silencio, sin trampa ni intención. Ella no buscó palabras, le ofreció la vista del mundo. Pocos minutos después, decidió que la mejor manera de decir lo que habían aprendido era mostrarlo, bajaron y plantaron un árbol en un terreno que antes era incompatible con la vida. Fue un acto de fe. Un gesto. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.